Momento del automóvil en Rumbo Norte. En el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre el catalizador, ese elemento que tanto escuchamos hablar y que de él poco conocemos. Básicamente la función del catalizador dentro del vehículo es transformar los gases nocivos, que todos sabemos que los vehículos producen, en gases inocuos para la naturaleza. Esa es básicamente la función del catalizador. ¿Y cómo hace esto? El catalizador, por decirlo de alguna manera, es un pequeño laboratorio químico que está insertado en el auto, exactamente en la salida del escape. Inmediatamente después del motor viene el catalizador y después del catalizador se completa el caño de escape convencional que los coches siempre tuvieron y que nosotros conocemos. Básicamente los gases de escape de los vehículos podríamos resumirlos en tres: óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y después los restos de hidrocarburos sin quemar, es decir, el combustible sin quemar que sale del caño de escape. Estos tres gases son realmente nocivos para la naturaleza. La función del catalizador, como decíamos, es transformarlos en inocuos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el catalizador, si nosotros lo vemos debajo del escape, es una caja de acero inoxidable de un tamaño no muy grande, tiene aproximadamente 30-40 centímetros de largo por 15-20 centímetros de ancho. Dentro de este catalizador, si nosotros lo abrimos, vamos a encontrar dos piezas. Básicamente, hay varios tipos de catalizadores, pero nosotros vamos a resumirnos en esta explicación a lo que normalmente se va a encontrar. Estas dos piezas son unas piezas de cerámica que, si nosotros las vemos, tienen un montón de pequeños agujeritos de aproximadamente 2 milímetros. Y para que ustedes tengan una idea, en un centímetro cuadrado hay unos 70 agujeritos de este tipo. Es como si fuese, si nosotros lo mirábamos de afuera, es como si fuera una esponja. Es una piedra con muchos agujeritos en su interior. Esta pieza de cerámica está recubierta en su parte interna, es decir, cada uno de esos agujeritos que nosotros vemos está recubierta de materiales que son preciosos. De ahí después el porqué del costo de un catalizador. ¿Cuáles son estos materiales? Bueno, en la primera de estas piezas cerámicas hay platino y rodio, que es la primera pieza cerámica que va a encontrar el gas. Y a la segunda pieza cerámica, esos pequeños agujeritos están recubiertos de platino y paladio. El platino es un metal que escuchamos nombrar varias veces. El rodio y el paladio quizás nos resulten un poco extraños, pero tienen un porqué estar revestidos con estos materiales. El porqué es que cada uno de estos materiales produce una reacción química distinta en los gases. ¿Cómo trabajan? Someramente hablando. Cuando los gases salen del motor, como decíamos, encontramos básicamente óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y restos de hidrocarburo. Cuando llegan a la primera pieza, la que está revestida con platino y rodio, lo primero que se ataca, por decirlo así, es el óxido de nitrógeno. Ahí adentro se produce una reacción química. ¿Cómo se produce esta reacción química? Los gases de escape hacen que este material se caliente, se transforma en un pequeño horno. ¿A qué temperatura? Aproximadamente 150 grados. Tengamos en cuenta que los gases de escape salen del motor con una temperatura de alrededor de 500 grados. Esto hace que el catalizador se caliente y es cuando se calienta el catalizador que empieza a funcionar. Mientras está frío, no funciona, no produce ningún tipo de reacción química. Cuando levanta temperatura, empieza a trabajar. Como decíamos, esta primer pasada de los gases de escape, por la pieza que tiene platino y rodio, descompone el óxido de nitrógeno. ¿Cómo lo hace? Bueno, produce una reacción química, descompone las moléculas y ese óxido de nitrógeno, que sería nocivo, se divide en óxido y nitrógeno. El óxido y el nitrógeno son las moléculas que están en un 99% en el aire que respiramos. El resto es ozono y otros tipos de gases. Bueno, aquí tenemos la primera transformación y estamos transformando un gas que es nocivo en óxido y nitrógeno, que es el gas que nosotros normalmente respiramos. Los gases de escape siguen su camino, pasan por una pequeña porción donde no hay material y llegan a la segunda pieza de cerámica que, como dijimos, estaba recubierta con platino y paladio. Aquí es donde se empieza a transformar el monóxido de carbono. ¿Cómo? Bueno, el monóxido de carbono
se encuentra con moléculas de oxígeno y nitrógeno que habían sido liberadas en la primera parte. ¿Y en qué lo transforma entonces? Por una reacción química debido a la temperatura. Lo transforma en dióxido de carbono. ¿Y qué es el dióxido de carbono? Bueno, son las burbujas que ustedes encuentran cuando abren una botella de gaseosa, por ejemplo. Entonces, allá tenemos la transformación de dos de los gases que son nocivos en gases inocuos. Y el tercer gas que habíamos nombrado son los restos del hidrocarburo que está sin quemar. El catalizador está muy caliente, hay gran cantidad de moléculas de oxígeno que están libres, que se combinan con los gases del hidrocarburo y tenemos de esa manera más óxido de carbono y más agua. Por eso, ustedes cuando ponen en marcha el auto, de repente van a ver, si el día está muy frío, es que sale agua del escape. Algunos se preocupan y dicen, se me rompió algo. No, es la transformación que hace el catalizador, transforma esos gases nocivos, básicamente entonces en óxido, nitrógeno, en dióxido de carbono, y las moléculas que quedan libres se condensan y forman vapor de agua. Básicamente esta es la función del catalizador. Como les decía, el catalizador funciona únicamente cuando está caliente, por eso cuando el auto ustedes lo arrancan a la mañana, hasta que no caminan aproximadamente 10 kilómetros, el catalizador está frío y los gases salen tan nocivos como si el catalizador no estuviera. Pero realmente la función del catalizador hace que la polución que hay en el ambiente en estos momentos haya descendido hasta 5 o 6 veces menos de lo que debe estar. La otra pregunta, ¿qué pasa con el catalizador? Bueno, el catalizador no dura toda la vida. El aumento de temperatura hace que las piezas se deterioren y llega un momento que el catalizador o se tapa o se empieza a desprender, tapa el escape y es cuando hay que cambiarlo. El costo del catalizador realmente es un costo alto. ¿Por qué? Bueno, ustedes calculen que 1 kilo del material con el que está compuesto el catalizador cuesta aproximadamente 230.000 pesos. Obviamente no hay 1 kilo de plomo, paladio y rodio en el catalizador. Pero bueno, el valor de estos materiales hace que el costo sea alto. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se rompe? Y hay que reemplazarlo. La función del catalizador es muy importante en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Pero además, en muchos vehículos, por una construcción, sobre todo de la parte electrónica del vehículo, también en ese catalizador algunos llevan insertos las famosas sondas Lambda, las sondas de oxígeno. Entonces es importante que también esté funcionando correctamente. Básicamente esto era lo que queríamos charlar para que ustedes conozcan el funcionamiento del catalizador y sepan qué es esa pieza que está en el auto. Es de suma importancia para el medio ambiente en este momento. El tema del efecto invernadero, de la elevación de la temperatura media en el planeta está muy en boga y bueno, la industria automotriz ha cooperado con el mantenimiento del medio ambiente a través de esta pieza. Espero que este tema les haya sido interesante. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, estamos a su disposición y hasta una próxima emisión. Neumax Servicios y Neumáticos, ahora también diagnóstico computarizado. Avenida Libertad 5641, 410-3707, www.neumax.com.ar.